¿por qué está de moda despreciar a Simón Bolívar? Y es que se ha visto en los últimos años una tendencia a desestimar las acciones de Bolívar. He leído en sus comentarios que dado que nuestro prócer venezolano ha sido reverenciado, idealizado por cierta izquierda americana, eso ha generado rechazo por parte de la población venezolana y latinoamericana. Mucho se habla sobre él, para algunos un héroe, para otros un dictador, para muchos más un tirano, y con el tiempo se ha convertido en una leyenda. Simón Bolívar tuvo sus luces y sus sombras, pero lo que es cierto es que la historia lo recuerda como el gran libertador de Sudamérica. Aunque si bien siempre será considerado un héroe nacional, hoy vamos a tratar de conocer y entender la parte más gris de su vida. Espérate, Kat. Yo vengo del pasado. Ya hiciste este video en TikTok y recibiste muchos comentarios de gente ofendida por sacar los trapos sucios de Simón Bolívar. Los trapos sucios de Bolívar, yo no lo diría así. Primero, yo no estoy diciendo que yo particularmente desprecie al héroe nacional de mi país, porque no es así. Además que como todo el ser humano, yo te lo advertí, pero para que no recibas tanto hate, esta vez yo voy a cubrirte las espaldas. Y así vamos analizando las razones que tuvo Simón Bolívar para tomar las decisiones por las que hoy algunos lo juzgan y lo señalan. Hola, yo soy Kat y bienvenido una vez más a este canal. Quiero recordarles antes de continuar que yo no soy historiadora, no soy una erudita, ni mucho menos. Si me conoces de otros videos o me sigues desde hace tiempo, sabrás que me apasiona la historia y busco relatar los aspectos un poco más oscuros de los que nadie habla. Además, con este video intentaremos entender lo que sucede cuando el poder ciega al ser humano. Simón Bolívar fue un hombre nacido en el seno de una familia de ascendencia española de Caracas y lamentablemente encontró los afectos muy tardíamente. Huérfano de padres a temprana edad, en 1803 también fallece su mujer de fiebre amarilla, influyendo pues esta tragedia en su personalidad de manera radical, pero no quiero llenarte aquí con datos biográficos, ya que si usted es una persona medianamente culta, debería saber como mínimo esta información. Pero bueno, como les decía, cuando se quedó viudo, pues decide dedicarse por completo a la campaña independentista en América. Obviamente comenzó a tener mucha popularidad debido a su liderazgo, su capacidad de estratega y pues a su intelecto también. Entonces te preguntarás, ¿qué razones habría para generar actualmente tantas críticas en su contra? Primero, y es una de las peticiones que he recibido en comentarios, es que hablemos sobre los amores de Bolívar. Cuentan las malas lenguas que Bolívar fue un hombre muy mujeriego, sumamente mujeriego. Supuestamente su dotación genital era legendaria y quizás exagerada por aquello de darle una imagen de macho. Lo que sí era cierto y verificable era que su progenie le diera para montar unos 3 equipos de fútbol, sin exagerar mucho. Se dice que el arzobispo de Caracas en más de una ocasión tuvo que intervenir para proteger en suelo sacro a las inocentes féminas que se tropezaban con el joven y apuesto Simón, dado que pues por donde pasaban las mujeres prácticamente le abrían las piernas para atender sus necesidades masculinas. Bueno, pero ¿qué se sabe realmente de la vida íntima del libertador? Lo cierto es que tras la muerte de su esposa, él prometió no volverse a casar ni amar a otra mujer. Y ojo, no es como tu ex, cumplió su palabra, en cierto punto, porque luego de enviudar se estableció en París, donde conoció a la aristócrata francesa Fanny du Villars, con la que mantuvo un vínculo cercano. Había rumores de que ellos dos eran primos, que carne prima no se come y no sé qué, pero no nos queda muy claro si realmente compartían un parentesco. Luego de regresar a América, en su lista de amantes, la historia solamente reconoce 35 como las que rodearon la vida del importante prócer de América. Eduardo Lozano, en su libro Bolívar, mujeriego empedernido, da cuenta de las artes amatorias del prócer venezolano. De esta lista podemos mencionar las más destacadas como lo fueron Josefina Machado, también conocida como Pepa Machado, por ejemplo, una venezolana de la clase alta quien lo recibió en agosto de 1813 cuando entró de forma triunfal en Caracas. Intimaron prácticamente a primera vista y comenzaron un romance que fue más o menos prolongado, aunque estuvieron distanciados durante 2 años y no se reencontraron hasta 1816, fecha en la que se tuvo que retrasar una misión varios días por culpa de los enamorados, por la necesidad de recuperar toda la pasión perdida, así como Marco Antonio había retrasado una guerra por quedarse en el lecho con Cleopatra. Pero el amor hacia Pepa iría pues perdiendo intensidad en los años posteriores y Bolívar se vio empujado a buscar a otra mujer, Manuela Sáenz. Manuelita fue la amante que más huella dejó en el Libertador,
con la que más tiempo estuvo, le escribió cartas tales como esta. Todo es amor en ti. Yo también me ocupo de esta ardiente fiebre que nos devora como a dos niños. Compartieron cama, ideales, pero aunque Manuelita es más conocida porque le salvó la vida literalmente al Libertador, muchos decían que la amaba con locura, pero lo cierto es que el Libertador no se atrevió a hacerla su esposa, solamente su concubina. Uno de los dotes de conquista de Bolívar era su capacidad epistolar, un genio de la prosa para escribirle cartas de amor a la mujer que esperaba conquistar, y en aquella época esto era sumamente atractivo, no como ahora que tú estás cansada de la labia de tu ex Zulay. En segundo lugar, y lo que se ha borrado de los libros de historia, era su crueldad demostrada en muchos de los sucesos y actuaciones en las que intervino personalmente. Por ejemplo, en regiones como Pasto, en Colombia, Bolívar es recordado por las masacres y represiones que ordenó contra la población civil, incluyendo mujeres y niños. O la vez que supuestamente accedió al antiguo hospital de Caracas en vivo y directo y rescató a los enfermos y heridos que yacían en la cama. Estos actos han llevado a que algunos en dicho lugar lo consideren un genocida más que un héroe. Bueno, lo que allí sucedió tiene una razón de ser. Este hecho es conocido como la Navidad Negra, porque empezó justamente el 24 de diciembre de 1822. En aquella época, en medio del fervor de independencia, algunos territorios del sur defendían la colonización española, y entre estos se encontraba la región de Pasto, que no solo era fiel al bando realista, sino que defendía con determinación al rey español y a la religión católica. Así que esa simpatía, digamos, con el Reino de España, sumada a la característica montañosa de la región, llevaron a que tropas realistas establecieran en ese lugar una base. Por si fuera poco, milicias de pobladores locales se levantaron en contra del movimiento independentista y republicano de Bolívar. Así que pues sabía bien que Pasto y la difícil geografía que la rodeaba era un obstáculo complejo para sus intenciones de llevar su campaña hacia las regiones al sur de la línea del Ecuador. El mariscal de Ayacucho, quien triunfaba y se convertía en el referente de la independencia de Ecuador, fue convocado por Bolívar para llevar a sus tropas a la región de Pasto y así, digamos, terminar con la resistencia. Lo que empezaría en la víspera de Navidad de 1822 sería una pesadilla para los pastusos. Casa por casa, la ciudad fue tomada por los patriotas y lo que constantemente se cuestiona es que los pastusos comenzaban a rendirse, pero la tropa republicana no tuvo piedad, se ejerció con determinación la guerra a muerte. Otra cosa que resaltar es el interés que tenía en reclutar de manera obligatoria a Raimundo y todo el mundo para sumar soldados a sus tropas. En tercer lugar está su motivación, la cual ha sido objeto de debate entre historiadores, ya que Bolívar luchó por la independencia de América Latina del dominio español y su visión era la de una América unida y libre de la opresión colonial. Sin embargo, sus acciones y decisiones también reflejan una ambición personal y un deseo de poder. Y es más, hay una famosa declaración en la que Bolívar pretende ceder a Inglaterra, Nicaragua y Panamá a cambio de 30.000 fusiles y una veintena de navíos de última generación. Otro comentario que se ha repetido muchísimo en los videos históricos que he realizado es el de la supuesta traición a Francisco de Miranda y a Manuel Piar, que es vista por algunos como una traición y por otros como una acción necesaria en un contexto de guerra y lucha por el poder. Pero si quieren saber más de eso, háganmelo saber para próximos videos. Bolívar incluso tuvo conflictos significativos tanto con Francisco de Paula Santander como con José de San Martín, los cuales terminaron en la destitución de uno y el retiro del otro de la escena política, respectivamente. Estas acciones, de las que podemos hablar en otro video también, contribuyeron a su reputación de dictador, ya que muchos vieron en ellas un intento de consolidar su propio poder a expensas de la democracia. Y podrían más o menos justificar el resentimiento que tienen los peruanos en contra del Libertador. Por otro lado, también hay que decir que Simón no tenía para nada una actitud, digamos, abierta a escuchar otras opiniones, y menos si estaban en contraposición de sus ideales revolucionarios y la causa de la independencia. Básicamente, él decía que quien se oponía a él se oponía a la patria y pues merecía morir. Bueno, Kat, es que una guerra se gana con tropas, no con 4 pelagatos precisamente. Y en cuanto a las motivaciones de Bolívar y sus supuestas traiciones, la verdad es que se ha especulado mucho últimamente sobre la realidad de lo acontecido durante la Primera República,
tras la caída del puerto de Puerto Ayacucho, el rol de Simón Bolívar en su defensa y también sobre la verdad de las decisiones de Miranda que lo llevaron a ser considerado un traidor a la patria. De hecho, la capitulación por la que se le quiso castigar considerándolo traidor a la República era pues un correcto acto propio de toda contienda bélica, porque Miranda tomó la decisión de entrar en conversaciones con Domingo Monteverde, comandante de las tropas realistas, y con tal fin le envió una comunicación con la que él le proponía dar una suspensión a las armas para negociar acerca de importantes asuntos y evitar el derramamiento de sangre y otras penurias que son consiguientes a una guerra pues obstinada. Se dice que Bolívar inmediatamente consideró a Miranda un traidor al firmar él solo esa capitulación, y otros piensan que no se le dio la oportunidad de explicarse a Miranda y por consiguiente se trató de un malentendido causado pues por una visión errada de parte de Bolívar y algunos miembros del bando republicano. Otro aspecto un tanto más oscuro y otro tanto controvertido es el de la poca afección de Bolívar por los indígenas, que casi cae en el racismo. Antes de llegar a Perú, Simón Bolívar tenía una visión de los indígenas bastante idealista, pero en 1822, atravesando los Andes, Simón Bolívar se enfrentó a la rebelión de los Pastusos y desde entonces su visión cambió radicalmente. Al catalogarlos como seres incapaces de una concepción política, en sus cartas los califica de ladrones, ignorantes y embusteros, faltos de principios morales que pudieran guiarlos. Necesitaban así que otros gobernaran y decidieran por ellos, y si no se apartaban voluntariamente de la sociedad política, solo la aniquilación podía resolver el problema. Ok, con respecto a esto, mucha gente se basa en las voces estereotipadas y raciales en las cartas de Bolívar entre los años 1814 a 1825, que contienen fundamentalmente las palabras ciudadano, esclavo, indio, blanco, negro. Pero, ¿realmente es esto una muestra de racismo? Si bien su uso pues muestra significados e ideologías propias, creo que están mucho más influenciadas por el periodo. Muchos dicen que el Libertador tenía un discurso jerárquico y racista, pero recordemos que en el siglo XIX la conformación de las sociedades de América Latina fue compleja, sumamente compleja. En la cajita de descripciones dejaré un video donde está muy bien explicado el tema de la sociedad colonial y cómo, por ejemplo, no todas las personas eran considerados ciudadanos. Entonces, en ese sentido, y para ir ya concluyendo, creo que Bolívar fue un hombre que actuó y respondió a las exigencias de su tiempo. Otra cosa por la que fue criticado es por haberse iniciado en la masonería, y hay quienes indican que muchos de sus méritos y de sus logros fueron por haber utilizado las logias masónicas como recurso para su causa revolucionaria. Entre otras cosas, sin embargo, Bolívar, en su carácter de dictador, cuando se le solicitó su renuncia, renunció y se apartó del poder. Esa conducta no es la de los dictadores actuales, que se aferran al poder así sea al precio de postrar a la miseria a sus naciones. Yo deseo, más que otro alguno, ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. En fin, la historia nos ha demostrado una y otra vez que el poder tiene el potencial de corromper a cualquier ser humano sin importar sus intenciones iniciales. La percepción de Bolívar está fuertemente influenciada por la polarización política en Venezuela, pero independientemente de nuestras diferencias políticas, todos compartimos una herencia histórica. Es innegable que Bolívar luchó por la independencia y la unidad de América Latina. Recordemos su legado y cómo su visión trasciende las divisiones actuales. En un momento de profundos desafíos es crucial recordar que la unión es la clave para el progreso y la transformación política. Venezuela es una nación rica en historia y diversidad, y hoy, en momentos como el que atraviesa nuestro país, no quiero venir a hablarles sobre más divisiones. Por el contrario, es cuando más debemos recordar nuestra identidad como connacionales. Las diferencias ideológicas no deben separarnos, al contrario, deben ser una fuente de enriquecimiento y diálogo. La diversidad de opiniones es natural y hasta saludable en una sociedad. Sin embargo, debemos expresar nuestras ideas con respeto y escuchar a los demás con empatía. Evitemos los ataques personales y busquemos comprender las perspectivas ajenas. El cambio empieza con la transformación, y la transformación no sucede sin evolución. Evolución de conciencia. La transformación requiere aprendizaje constante. Eduquémonos sobre nuestra historia, economía y derechos ciudadanos. Estemos dispuestos a evolucionar. Las ideas pueden cambiar y eso no es una debilidad, sino transformación. Yo sé que las frustraciones, el resentimiento y la necesidad que hemos pasado la mayoría de los venezolanos
puede llegar a sesgar nuestro criterio y pues generar divisiones entre nosotros. Pero la unión es nuestra mayor fortaleza como hermanos venezolanos. Recordemos que ni la violencia ni la represión nunca serán la solución. En cambio, el respeto mutuo, la solidaridad y el compromiso con los valores democráticos son los pilares sobre los que debemos sostenernos. La unidad en torno a principios fundamentales como la justicia, como la transparencia y los derechos humanos tiene que ser nuestro punto de partida. Y tenemos que educarnos. Llenarnos de conocimiento en lugar de odio, señores. No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo. Como decía Cancerbero, embrutecimiento se llama porque con un pueblo culto ellos saben que arderían en llamas. Y siempre recordemos, siempre, que aunque tengamos diferentes puntos de vista, todos compartimos el mismo hogar y el mismo deseo de un futuro mejor. Mantengámonos unidos porque solo así podremos superar cualquier adversidad y garantizar que el progreso, la estabilidad y el desarrollo de nuestro país prevalezca. Recuerda que yo soy Kat de Relatos con K y no olvides suscribirte a este canal, dejarme un like, compartir este video y por supuesto comentar cuál es tu opinión al respecto. Me encantaría leerte. Hasta la próxima.